Bien, después de la presentación de Pedro, digamos, queda muy poco hilo suelto. Simplemente lo que vamos a hacer es de una manera muy sencilla, digamos, hacer una aplicación escolar de lo que es la resolución. Básicamente porque a veces ocurre con muchísima frecuencia en Venezuela y en otras partes del mundo que las resoluciones o los postulados generales en su aplicación escolar tienen algunas lagunas, ¿no? Y pueden ser interpretados de distintas maneras. Esta no es la manera como interpretarlo, sino esto es una manera como nosotros buscamos, cumpliendo con toda la legalidad, de aplicar la resolución obligatoria 114 en nuestras escuelas a partir de este año escolar 14-15. Entonces luego elaborar, el primer paso que nosotros vemos acá es elaborar presupuestos. El director es el responsable de elaborar el presupuesto, es el responsable es aquella persona que tiene que sentarse con los números, ver cómo están sus costos directos, sus costos indirectos y en qué proporción tiene los gastos para hacer una primera aproximación a lo que será el presupuesto del próximo año escolar. Para ello, muchas de las experiencias que nosotros hemos recaudado en escuelas es que muchos de los directores, que somos especialistas quizás en el área académica, pero no necesariamente en el área financiera, nos apoyamos en algunos padres que tienen algunas fortalezas en estas áreas para hacer una aproximación mucho más certera de lo que será el presupuesto del año próximo. Pero en todo caso, en primera instancia queda que el director es el responsable de hacer el primer planteamiento, ayudado o no, de miembros de la comunidad para el próximo año escolar. ¿Cómo se hace este planteamiento financiero para el próximo año escolar? Bueno, primero hay que establecer, como bien decía Pedro, cuáles son nuestros costos directos o indirectos, si queremos entrar en esa sutileza contable, pero también tenemos que ver cuáles son nuestros gastos, también que se desprenden de esta resolución y de esta ciencia contable de la cual nos hablaba Pedro, ¿no? En el caso escolar, como siempre, las escuelas tienen una manera de hacer y de pensar y de manejarse muy distinta a la del resto de las instituciones, ¿no? Cuando uno lee en principio, por ejemplo, la resolución, uno ve que los gastos, dentro de los gastos está los directivos. Cuando en una escuela se habla de la palabra directivo, uno está hablando del director. Pero en el caso de una escuela, el director no es un gasto, el director es un costo, porque el director forma parte del tema académico. El director es un maestro más. Entonces uno tiene que empezar a leer entre líneas y hacer una aplicación directa de lo que es la resolución 114 a un contexto escolar que quizás tiene algunos parámetros de referencia distintos, ¿no? Entonces, en todo caso, uno hace la suma de los costos y los gastos, pero además de eso, la resolución permite que nosotros podamos incluir dentro de nuestro presupuesto lo que llamamos los proyectos, o lo que llama la resolución los proyectos especiales. Cuando hablamos de proyectos especiales, uno que siempre viene a la mente de uno es: vamos a poner un techo o vamos a hacer una cancha en la escuela. Bueno, eso no tiene nada que ver con el presupuesto operativo, con el presupuesto ordinario, eso tiene que ver con proyectos y no tiene nada que ver con costos y gastos, sino tiene que ver con un proyecto especial. Ese proyecto especial, junto a la suma de costos y gastos, establece un monto total que se divide entre el número de los beneficiarios de este servicio educativo, en este caso de los alumnos. Esto a su vez se divide entre el número de meses y tenemos una mensualidad. En todo caso, fíjense, lo importante aquí es que tenemos costos, tenemos gastos y tenemos proyectos especiales que suman un total que se divide entre el número de alumnos y entre el número de meses en las que se va a cobrar esa mensualidad. Insisto en el tema de que si bien la ciencia contable tiene muy establecido, muy claro cuáles son nuestros costos y cuáles son nuestros gastos, en el caso de la escuela debemos estar muy atentos a que por lo general hay mucha presencia docente, mucha presencia académica dentro de estos costos, y lo que pudiera ser interpretado para otra institución de otras características como un costo, como un gasto, para una escuela puede ser un costo. Y eso lo saben los contadores perfectamente. No se enredan ni se confunden. Pues, pero como la primera aproximación presupuestaria la hacemos directores que no necesariamente sabemos de eso, es importante tener estas cositas
muy pendientes, ¿no? Por ejemplo, el tema administrativo dentro de una escuela, porque alguien tiene que preparar la nómina de esos maestros que están atendiendo a los Eso muchachitos, es un ¿no? costo. Eso parte de los Sin costos embargo, de una escuela, ¿no? en el encuadro salía como un gasto. Claro, porque eso quizás en la ley de costos y precios justos tiene otra connotación, pero digamos, los directores sí estamos en la tarea de fijar muy bien cuáles son nuestros costos y nuestros gastos, ¿no? Luego de esto tenemos que buscar el visto bueno del presupuesto por parte de 5 padres, madres o representantes. Tenemos que convocar una asamblea cuya única finalidad sea la elección de 5 personas, yo aquí me atrevería a decir como mínimo, para que revisen aquel planteamiento inicial financiero que han hecho nuestros directores. Estas 5 personas deben trabajar durante varios días y poder aprobar y sugerir y modificar y tal aquellos presupuestos inicial que ha propuesto la dirección del colegio. Esto es un paso importante que plantea la resolución, el cual no se puede... ¿Y las condiciones para la convocatoria No se puede de esa bypassear. asamblea? ¿Perdón? ¿Y las condiciones para la convocatoria de esa asamblea de 5 miembros? Es una convocatoria general que se hace a la comunidad educativa, en la que la asamblea elige a 5 personas, padres, madres, representantes o responsables, que sean los que Pero te La exigen asamblea puede ser menos- una carta consulta, la asamblea puede ser, no tiene que ser presencial Ajá, todos aquí, es una preocupación. es una carta consulta. Señores, tenemos estos 10 candidatos, ¿quién vota? Y lo pasa por correo electrónico, lo pasa por X, es un mecanismo sencillo, ¿no? Y hay además hay una premisa en todo esto, que lo que busca la resolución 114 que los padres se incluyan. es la participación de los padres. Entonces, estaría mal que algún procedimiento limite la participación de los padres. Si nosotros tenemos una carta consulta, tenemos un poder, tenemos una manera de que la gente opine y diga, eso debe ser bienvenido, porque lo que está retomando, lo que nos devuelve a los padres, madres, representantes y responsables, es la posibilidad de decidir con respecto al presupuesto de las escuelas de nuestros hijos. Pero fíjate que ya nosotros tenemos, por ejemplo, ese grupo electo cuando tenemos constituidos los consejos educativos o las sociedades de padres, el comité de finanzas, todos esos padres ya de hecho ya fueron elegidos en asamblea. Es indudable que si ellos son los que han estado durante el año cercano a eso, pues ellos mismos tomen la voz cantante en esa situación, porque no dice que haya que hacer una nueva asamblea, dice elegidos en asamblea, y ellos fueron elegidos en asamblea. Entonces es posible de que esos padres estén ya elegidos y por supuesto son los que han ido pegados a nosotros en todos los gastos durante el año escolar. Indudablemente, ¿quién más sabe ellos que han tenido que venir a revisar, que han estado haciendo Que han dedicado tiempo, esfuerzo. a eso? Entonces creo que ahí la resolución no los invalida, sino al contrario los facilita ya el hecho, porque esos mismos padres que ya han estado, que conocen además el resto de la comunidad, que son representantes delegados de los cursos, etcétera, tienen ese contacto ya establecido. Y creo que la experiencia de ustedes es la experiencia que vimos en muchas escuelas, que fomentamos la participación de los padres y que buscamos, digamos, tener gente muy cercana que nos ayude y que busque, y tenemos unas administraciones transparentes, ¿no? Bueno, Bueno, tenemos la oportunidad de preguntas y respuestas al final. Así. Ok. Luego tenemos, pasados los 10 días en la que estos 5 personas elegidos en asamblea han revisado el presupuesto, se debe convocarse la realización de una asamblea escolar, ¿no? Asamblea escolar extraordinaria. Extraordinaria. Tiene que ser 72 horas antes de su realización. Mínimo, Mínimo. puede ser antes. Exacto. Mínimo, sí. La primera convocatoria nos pide un 75% de quórum, cosa que es muy complicada. Los que vivimos en edificios donde la gente está ahí y sufre los problemas del agua y las cosas que uno sufre normalmente en un edificio, la gente no participa en un 75%. Sabemos que eso es un número muy complejo. Ojalá que cada vez más tengamos una participación que se acerque a esos números, pero la segunda convocatoria ya nos lleva a un 50 más 1 en la siguiente convocatoria, en las sucesivas convocatorias para esta asamblea, un quórum de 50 más 1, que tiene las características que Pedro nombraba, que no pueden ser, digamos, tienen que ser en días posteriores, ¿no? Nos sugiere Fernando que tomes el micrófono. Está saliendo igual bien, pero quiere grabarlo por ahí. Gracias.
Mecanismos para lograr el quórum, retomando lo que decía Lila, bueno, la asistencia, lo presencial es lo ideal, digamos, que vayamos todos, los papás, padres, madres, representantes o responsables a nuestras asambleas y tengamos un quórum de 100%. Eso es lo ideal, ojalá pudiéramos nosotros mantener digamos, lograr ese quórum a través de ese mecanismo. Sin embargo, como les decía, y retomando lo que decía Lila en una oportunidad, nosotros lo que estamos buscando es la participación. Lo que fomenta la resolución 114 es que los padres decidan los presupuestos de su escuela. Entonces, cualquier mecanismo legal que pueda utilizarse para que los padres realmente decidan el presupuesto de las escuelas es bienvenido. En este caso tenemos el poder o la autorización. A partir del año 2006, la resolución sí prohibía el uso de poderes dentro de las asambleas, ¿no? Hasta el 2013, la modificación que han habido de las resoluciones tiene nada más que ver con el tope, es decir, con el fondo, pero no habían modificado la forma. En el año 2014, con esta resolución 114, se modifica también la forma y se da pie a que podamos utilizar las asambleas, los poderes, y que un papá pueda representar a otro y pueda decidir y votar por él en esa asamblea. Por otra parte, tenemos las asambleas abiertas, asambleas que duran desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde los papás, de acuerdo a su disponibilidad, a sus horarios de trabajo, a su tiempo, puedan participar, ver, enterarse y votar. O también a través de toda la legislación que existe del voto digital, que cada vez se utiliza más en distintas partes del mundo. Luego, cuando estamos en asamblea, existe primero que todo la verificación del quórum, cuántas personas hay en esa asamblea y si se cumple con el 50+1 en el caso de la segunda o sucesivas convocatorias. Esta lámina no la recordaba. Luego tenemos, no te preocupes, luego tenemos la presentación de las propuestas. En este caso nosotros sugerimos utilizar el formato que está dentro de la resolución, donde se establece la diferencia entre costos y gastos y se incorporan los proyectos especiales. Luego se hacen las aclaratorias propias de estas asambleas en las que la gente pregunta, la gente siempre tiene inquietudes que son absolutamente válidas y razonables y que es el momento de dirimir. Se hace la votación entre todos los presentes y se anuncian los resultados de la votación para aprobar o improbar el presupuesto. Luego hablamos de qué son los costos, como una manera, un mensajito así importante, ¿no? ¿Qué son los costos? Es la erogación en la que se incurre para producir un bien o prestar un servicio. En este caso, cuando nosotros vamos a hacer un carro, toda la materia prima, todos los repuestos, todas las partes del carro, toda la maquinaria utilizada y toda la gente que participa dentro de ese proceso nos lleva a un producto final que nos da el costo de este carro, ¿no? ¿Qué son los gastos? Bueno, las juntas directivas, la publicidad de mercadeo, todo el personal administrativo para soportar la fabricación de este bien, en este caso es un carro, está asociado con los gastos. Es decir, todo lo que tiene que ver con distribución, comercialización, venta, gerencia de alto nivel, tiene que ver con gastos asociados a la producción de un bien o de un servicio. Cuando nosotros hablamos de una escuela, vemos que el personal docente obviamente es parte de los gastos, parte del costo, perdón. El personal directivo, que no es más que personal docente, también tiene que ver con los costos. El personal administrativo tiene que ver con los costos, porque sin ellos no es posible de alguna manera que se genere todo el trámite administrativo para que la escuela funcione. El personal de limpieza y mantenimiento también está asociado a los costos. Pudieran ser en esa nomenclatura especial costos indirectos, pero definitivamente son costos. Y también el personal de apoyo que atiende a los muchachitos para que se dé el acto educativo está asociado a los costos de esa escuela. ¿Qué pudieran ser gastos en una escuela? Bueno, las juntas directivas, ¿ok?
pudieran ser, las dietas de estas juntas directivas pudieran ser tomadas en cuenta como gasto. Todo lo que tiene que ver con publicidad y mercadeo pudiera ser interpretado como un gasto. Fiestas y actos, lo que pasa es que las fiestas y los actos tienen un carácter pedagógico en muchos casos, es decir, cuando yo hago una paradura del niño, ¿ok? Eso tiene una connotación folclórica nacional de tradición. Eso no lo estoy haciendo yo para celebrar, digamos, lo que puede ser el aniversario de un maestro muy querido dentro del colegio, que eso puede ser una fiesta que no tiene mayor impacto en la formación de los niños. Pero cuando yo hago un acto, una fiesta que tiene que ver directamente con lo que van a aprender los niños y sobre todo con el proyecto educativo de la escuela, ahí pudiéramos entrar en una discusión si eso es un costo o eso es un gasto, ¿no? Porque por lo general en las escuelas hacemos fiestas y actos que tienen una vinculación académica o una vinculación en valores o una vinculación en la formación de esos muchachos que es de alguna manera considerada como uno dentro de nuestros costos. Si hacemos una fiesta, un acto que no tiene nada que ver con nada, sino es para celebrar los 100 años del fundador, bueno, está bien, eso pudiera ser interpretado como un gasto, ¿no? Pero por lo general eso no ocurre en las escuelas, ¿no? Dentro de los proyectos especiales, como les decía, las canchas deportivas, muy común en escuelas que se reparan canchas, que se pintan canchas, que se alumbran canchas, que se protegen con cercas, las canchas, que se techan las canchas. Esto pudiera ser un proyecto especial en la que la asamblea de padres pueda decir o no si quiere incurrir. También el tema de los equipos, que cada vez nos persigue más, es apremiante, digamos, la renovación o la adquisición de equipos pudiera ser interpretado como uno de los proyectos especiales de la escuela, ¿no? Yo, para terminar, como verán, esto es una aplicación, digamos, directa, escolar, de la resolución que nos explicaba Pedro, pero yo, para terminar, quería decirle que yo creo que el ejercicio interesante que debe hacer no solamente el director, sino el director liderizando toda su comunidad educativa, es entender en qué consiste nuestro proyecto educativo. ¿Cuáles son nuestras virtudes, nuestras posibilidades, nuestras oportunidades dentro de un proyecto educativo? Y en función de eso decidir realmente cuáles son nuestros costos y cuáles son nuestros gastos. Es una oportunidad que tenemos las escuelas para repensarnos, para entendernos, para ver realmente en qué queremos continuar y qué cosas debemos modificar. Tiene una connotación, en este caso económica, importante, pero todo parte del proyecto educativo que cada escuela tiene y que ofrece a sus niños, a sus padres, a su comunidad.